Bienvenidos al podcast The Training Method. Es un espacio donde vamos a conversar sobre nuestras vivencias, lo que hemos sentido, lo que ha funcionado, todo lo que hemos intentado o probado en el gimnasio. Yo soy Manuel José, estudiante de economía. También fui atleta de alto rendimiento, además de que llevo entrenando en el gimnasio por mucho tiempo. Y me gustaría como contarles mi experiencia, todo lo que he vivido y lo que he probado a través de todo este tiempo, para de pronto enriquecer su proceso a la hora de entrenar. Y yo soy Jerónimo, me gusta entrenar, montar bicicleta y trotar. Soy estudiante de medicina y me interesa muchísimo poder llevar la evidencia científica a cada aspecto de los entrenamientos. Junto con Manuel buscamos poder combinar esa experiencia y la evidencia para poder tratar de entender qué funciona, por qué funciona y por encima de todo, cómo poder entrenar mejor. Bienvenidos. Ve, Manu, continuando, yo creo que dejamos muchas cosas abiertas en el podcast pasado que me gustaría que pudiéramos retomar. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la importancia entonces que tiene el descanso y el sueño en el poder subir de peso? Sí, me parece que es importante porque digamos que mucha gente puede que no, ni siquiera lo considere, o sea, ni siquiera les pase por la cabeza que es un tema muy pertinente a la hora de hablar de este tema de la genética, de subir de peso, el metabolismo, las horas de sueño, el tiempo que le damos a que el cuerpo se limpie y descansemos es muy importante. ¿Por qué crees de pronto que es un tema que muchos pasan de largo o infravaloran? Porque no hay conocimiento, de pronto no saben, no se les ha hablado, no tienen información. Se supone que uno debe, de lo que yo sé, pues de lo que yo he leído, de lo que he conversado con vos en ocasiones, es que uno tiene que dormir una cantidad de horas, o sea, creo que era más de 6 horas, creo que era el número. Sí, por debajo de 6 horas, por dormir menos de 6 horas es perjudicial para Es perjudicial, exacto. También los horarios. Se supone que el cuerpo, el ritmo circadiano, por ejemplo, que pues es como, para los que no sepan qué es eso, es como un reloj interno, biológico que tiene el cuerpo, en cómo se regula. Entonces, que cuando el sol se empieza a esconder, entonces el cuerpo empieza a prepararse, a disponerse para dormir. Y muchos hábitos, por ejemplo, el ver el celular en la cama crea distorsiones en el cerebro, que entiendo que es un órgano de mucho de hábitos, que es muy, le gusta la estructura, la repetición, le gusta que haya como que, por ejemplo, que todos los días uno se duerma a la misma hora, es muy, sí, o sea, el cerebro le gusta mucho esa repetición. Entonces, también he escuchado mucho de que hay que dormir en un intervalo de tiempo, o sea que más o menos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana es un proceso que el cuerpo, el cuerpo dice o determina para hacer esa limpieza del cuerpo. Y si uno, digamos, se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 2 de la tarde, entonces le estás metiendo una movida muy maluca para el cuerpo. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es parte de que no se conoce, no hay información, o no se ha hablado del tema de parte de la gente que nos escucha, puede ser. Nosotros, porque pues hablamos mucho del tema, yo con el gimnasio lo he mirado y todo ese tema, pero hasta yo no lo cumplo, yo me quedo jugando play hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo honestamente sí he visto cambios hormonales en mí, o sea, hay días que soy más irritable, tengo menos paciencia, cosas de ese estilo, a través de que me conozco y cosas así. Otra cosa que me parece como que es uno de los motivos por los cuales como que las personas pasan de largo la importancia del sueño, es el hecho de que sea algo tan pasivo. Uh-huh. Entonces, cuando tú duermes, tú no estás en control de nada. Entonces, para muchos dormir no es un acto voluntario. Okay. Entonces, yo no me preocupo por el sueño porque es que yo no hago nada durante el sueño. Exacto, Dormir es cerrar los ojos y levantarme el otro día, pero la gente no piensa en dormir y en su rutina de sueño como parte fundamental de sus hábitos. Y todo lo que dijiste, tienes absolutamente toda la razón. El cuerpo tiene un reloj biológico,
la glándula pineal, que es la encargada, la estructura encargada en el cerebro de producir la melatonina, que es la hormona encargada de poner todo el cuerpo a descansar, está regulada por la luz. Entonces, precisamente el consumo de el ver pantallas, televisores, celulares a altas horas de la noche, la recomendación es hasta 2 horas, desconectarse hasta 2 horas antes para Que poder es descansar. difícil aplicar, ¿no? Todo esto, toda esta teoría. Yo diría que es imposible, yo diría que es casi imposible en nuestra edad, man, porque es que, digamos que si uno fuera una persona mayor de, pues con más tiempo en el día y todo, Y no tan acostumbrado a las pantallas, no pero tan piénsalo digitales. como un estudiante, o sea, fácilmente una persona sale de clases que 6 Siete, de la tarde, 7 de la llega a noche, la casa a las 9, a las 8 a comer y todo, y hacer tareas. y entonces tienes que esperar 2 horas separado completamente de pantallas eh, para poder dormirte, es ridículo. Es una pérdida de tiempo, se pierde la eficiencia, se puede perder. Eso es como decir, no, no me sirve porque es que tengo una tarea a las 12. O sea, en muchas ocasiones y en situaciones eso no se puede cumplir. O sea, listo, está en papel, es muy linda la teoría, pero la práctica es muy difícil, la práctica es muy difícil de cumplir. Exacto, pero entonces hablemos por qué esas personas que entrenan y quieren subir de peso tienen que hacer ese esfuerzo extra en cuidar su rutina y higiene del sueño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Durante el sueño es donde realmente se construye el músculo, ¿sí? Nosotros vamos a entrenar al gimnasio y durante el entreno, ¿qué hacemos? Para palabras más, palabras menos, rompemos los músculos y durante la noche el músculo permite recuperarse y con la ingesta adecuada de alimentos se va a poder construir de una mejor manera y crecer. Cuando nosotros nos acostamos a deshoras, cuando no dormimos el tiempo que debemos, menos de 6 horas está demostrado que disminuye el rendimiento deportivo y el entrenamiento, disminuye la hipertrofia, eso es súper importante. Y lo que tú decías, de nada sirve, es que yo me acosté a las 2 de la mañana y me levanté a las 10 de la mañana, entonces dormí 8 Mis horas. 8 horas, exacto. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Los relojes biológicos del cuerpo están diseñados por un ciclo luz-oscuridad y van cumpliendo ciertos periodos que se van cumpliendo cada cierto tiempo. Entonces, este tipo de comportamientos no son saludables. Y entonces por eso dormir es parte fundamental de la construcción muscular para poder subir de peso. No solo eso, los alimentos también, el intestino, el hígado, todos los órganos que contribuyen a permitir una buena digestión tienen también su cuidado durante la noche. Si nos dan las 11 de la noche y yo apenas estoy cenando, eso tiene un impacto muy fuerte en la manera en la que mi cuerpo procesa los alimentos. Sí, va a crear, o sea, le va a dar un golpe que el cuerpo no está acostumbrado a recibir. Exacto. Y puede ser contraproducente. Incluso se ha visto que las rutas metabólicas activadas por comer a deshoras son diferentes a las que se activan cuando uno se alimenta en horas más tempranas, lo cual es súper interesante porque te habla que comer lo mismo en horas diferentes puede tener un impacto diferente en tu peso y en tu metabolismo. Entonces eso es súper importante. Súper importante tener en cuenta. Entonces ese sería como nuestro siguiente tip, nuestro primer tip de la charla del día de hoy. Exacto, o sea, el tema de cuidarse, de descansar, de darle un propio reposo al cuerpo, no explotarlo, no pensar que es una máquina que no necesita descanso. O sea, nosotros sí tenemos que... A mí me gusta mucho dormir. Entonces, pues desde ese punto me sirve, pero yo también lo aplico mal, como le estaba diciendo, yo soy culpable. Yo digo, no, me voy a acostar a las 3 de la mañana y me voy a despertar a las 2 porque ahí dormí bastante y no voy a estar cansado, pero eso no funciona así. O sea, yo me siento cansado, me siento la mente nublada, eso es lo que me pasa mucho, mente nublada, lo que te contaba de los cambios hormonales, yo siento que me vuelvo como impaciente, me enojo más fácil, no y tengo todo apetito. eso impacta tus entrenamientos, tu alimentación, tus relaciones sociales, directa o indirectamente, todo contribuye a que no tengas esa, digamos que, ese ambiente propicio para poder subir de peso y ganar masa muscular. Entonces, sí, entonces como les decimos a los que nos escuchan, primer tip, el descanso es sumamente importante, que empiecen a hacer una transición progresiva, como siempre le hemos estado diciendo, de cambios muy marginales
acercándose a un mejor tú. Sí, normalmente duermo 4 horas, mañana no voy a intentar dormir 8. Sí, exacto. Si normalmente me acuesto a las 11, no me voy a intentar dormir a las 8 porque eso es imposible. Te vas a quedar en la almohada mirando el techo por 3 horas porque tu cuerpo no está acostumbrado. Puedes comenzar media hora antes, 15 minutos. 15 minutos antes. Y lo mismo con la recomendación, por ejemplo, con las pantallas. Yo sé que es muy difícil y para nuestra edad estar separados del teléfono es muy complejo. Lo admito yo. Lo último que veo antes de acostarme es el teléfono. Sí, yo lo admito por completo. TikTok, Instagram, siempre estoy ahí metido. Jugando para subir de copas. Sí, ya bien, porque hay que llegar a campeones definitivos, ¿no? Pues entonces, la recomendación es, bueno, hoy me voy a comprometer 5 minutos antes de acostarme y lo voy a soltar. 10 minutos. Son cambios mínimos, pero que realmente pueden comenzar a tener un impacto positivo en el momento en el que uno lo empieza a ver, dice, pucha, esto era verdad. O sea, esto no es pura cháchara médica, cháchara, uno tiene que empezar a ver los resultados. Entonces, listo. ¿Qué otro podemos hablar? Bueno, estamos pensando saber de qué hablar, de lo de los suplementos, o sea, digamos, la proteína, muy puntual, porque sí nos gustaría a los dos, ¿cierto, Jero? Sí, nos gustaría mucho dedicarle un episodio a lo que es suplementos. Exacto. O sea, todo ese tema, eso es un mundo muy chévere, pero por ahora queremos tocar la proteína porque en episodios pasados me acuerdo que nosotros hablamos de que exactamente era muy difícil el tema de subir de peso comiendo un panal de días diario y que tu mamá te dijera, bueno, hijo, o sea, no sos un camión, o sea, no sos un profesional en comida, entonces no puedes estar comiendo así. La proteína, en nuestra experiencia, yo, para referencia, yo consumo whey. ¿Y vos consumís? Yo consumo proteína vegetal. Proteína vegetal, eso también es... pues también es explicarles un poco qué es el whey. Uh-huh. Entonces, básicamente es adquirir la proteína de fuentes ya, no como tal los alimentos, sino es proteína en polvo. Y el whey básicamente es un derivado de los lácteos, ¿sí? Es una proteína que lo que hacen es hacer unos procesos de hidrólisis y de... Bueno, palabras grandes. Sí, básicamente. Palabras técnicas que nadie te entiende, ni yo. Y básicamente obtenemos el producto que es proteína en polvo, ¿cierto? Lo que me gusta mucho de la proteína y la razón por la que la queremos recomendar, sobre todo en este podcast, es que te ayuda. O sea, es muy fácil, te facilita tu dieta. Es lo que hablábamos del ejemplo, o sea, entonces con el ejemplo de la persona que pesa 70 kilos, ¿cierto? Exacto. Dijimos que el requerimiento era de 2 gramos. 2 gramos de proteína por kilo, o sea, 140. Esta persona con con 2 scoops de proteína en polvo ya puede estar consiguiendo 30, 40 gramos de proteína en una sola sentada. En una sola comida, en una sola... Y ahí entra también lo de las recetas. Yo les hablaba de pancakes de proteína. Aquí es donde queremos meter un tema muy importante, las calorías líquidas. Teniendo en cuenta lo de esta proteína en polvo que te ayuda a reemplazar, en vez de comerte 7 filetes de pollo en un día, pues puedes comer 2 filetes y tantos scoops de proteína, porque sabemos, bueno, por referencia en whey, cada scoop de proteína por el envase tiene más o menos 20 gramos de proteína. Sí, va a depender obviamente de la cuchara y del tamaño de la cuchara y de la marca y todo, pero en general son 20 gramos, que eso, si hacen las cuentas, si caen en cuenta, eso es bastante. Entonces, ¿qué son las calorías líquidas? Y sobre todo si seguimos hablando del subir de peso. Las calorías líquidas son más fáciles en el cuerpo, son más fáciles de digerir y más fáciles de pasar como de ingerir, por así decirlo. Entonces aquí donde yo les recomiendo mucho, en mi experiencia personal, los batidos de proteína. ¿Qué son los batidos de proteína? Básicamente son con fruta, yo lo hago mucho con fruta, fresa, banano, arándanos, leche, yo lo hago en leche de almendras, y meterle, digamos, un carbohidrato, digamos la avena, o los que no tengan alergias al maní, mantequilla de maní, y los scoops de proteína. Y eso simplemente se vuelve un batido que es como espeso, es que ustedes lo conocen, eso se ve mucho Sabe rico. Sabe muy rico. Sobre todo si la proteína es de vainilla, pues sí, le da normalmente vienen con sabores. Con sabores, vienen de vainilla, de chocolate, y son sabrosos y te ayuda mucho porque son muy pesados calóricamente,
y no sentís ese desgaste o esa maluquera que sentís al comer esa misma cantidad de calorías en unas comidas sólidas como puede ser arroz, con papa, con carne, con ensalada, con sopa. O sea, es increíble, no solamente la facilidad, sino también el tiempo que te estás ahorrando en cocinar alimentos. Y en ingerirlos. Y en ingerirlos, el batido te lo tomas en 5 minutos. Exacto, y no tienes que sentarte a comer con tenedor y cuchara, vos puedes ir a seguir haciendo lo que estás haciendo, digamos que tenés un trabajo, tenés alguna tarea, tenés algo del trabajo, tenés lo que sea. Hay gente, yo he visto que se llevan el batido en contenedores para irse de la casa, o sea, se lo toman en el día. Es más, yo apliqué esa, yo me acuerdo. En el colegio a mí me decían el niño de la proteína, algo así, me tenían un apodo chistoso. El rarito de la proteína. En el anuario me pusieron, dizque, nunca lo olvidaremos por hacer un batido de proteína en plena clases sociales. Sí, eso fue el chiste del año de nosotros, porque yo llevaba proteína en polvo en un cosito y lo hacía en agua. Yo cogía mi termo de agua y batía la proteína y ya iba tomando. O hay gente que de verdad se toma el proceso de llevar el banano y la leche y el mezclador. Y bueno, ya es un nivel de compromiso. Exacto, es un nivel que ni nosotros, pues. Pero me parece una alternativa muy chévere y se la recomendamos 100%. Y la flexibilidad con la que uno puede preparar la proteína, es lo que decía Manu. Entonces, yo hoy, pues no quiero el batido, ok, hagamos unos pancakes, entonces un huevito, avena. Bueno, eso vamos a darles, o sea, les vamos a recomendar recetas que hemos probado, yo he hecho, se los vamos a dejar en la descripción como siempre para que ustedes también se puedan guiar. También busquen, eso también, buscar es súper bueno. Yo, obviamente, la forma en la que lo encontré fue buscando. La información estaba. Importante, Jero, vos mencionás lo de la vegetal, ¿por qué? ¿Por qué la vegetal y por qué no la whey como yo? O sea, ¿qué encontraste tú que no te cuadraba de la proteína, que puede que no le cuadre a muchas personas que lo están escuchando? Bueno, entonces es una muy buena pregunta, Manu, gracias. Realmente es interesante ver la cantidad de alternativas que hay en el mercado. Creo que como estudiante de medicina, pues siempre me ha interesado también pues poder cuidar mi salud, y yo tengo un problema, y es que yo tengo muchas alergias y sensibilidades con alimentos y cosas, y descubrí que una de ellas era a la al whey. Entonces traté de consumirla por tiempo y pues me resulté alérgico. Entonces era horrible. Entonces bueno, busquemos alternativas, porque como dije en el episodio pasado, es muy difícil cumplir con los requerimientos proteicos sin una suplementación adecuada. Y encontré en la proteína vegetal una opción muy interesante para poder... Y viable, o sea, y que te ayuda y se ajusta a tus restricciones. Exacto. Cuenta con un poco menos de proteína por scoop, y es muy... La diferencia es que es muy costosa. Esa es la principal diferencia, y creo que es el principal limitante, que mientras que te puedes conseguir una muy buena proteína de whey por, no sé, 1 kilo o 2 kilos, eso mismo te cuesta, lo mismo que te cuesta eso, te cuestan 500 gramos de una proteína vegetal de buena calidad. Entonces, como pues es el factor económico, y sobre todo en nosotros los estudiantes, pues puede ser algo a considerar. Si no, de pronto no tienen la opción, pues prueben con diferentes proteínas. Sí, está la Vipro. Sin tener ninguna relación con las marcas. Vipro es una de las mejores. ¿Vos probaste Vipro, no? Yo consumí Vipro. Y me acuerdo que me dijiste que era como la más limpia. Exacto, es una muy buena opción de entrada al mercado de las proteínas. De nuevo, la dejé de consumir por un tema biológico mío, que mi cuerpo no es capaz de procesarla, pero es una muy buena alternativa. Recomendación del 1 al 5, ¿cuál es tu recomendación con la Vipro? La Vipro yo le daría así un 4 o 5, un 4, o sea, cerca al 5, muy cerca. Es una muy buena opción. La whey a mí también me gusta mucho. Yo he estado consumiendo whey desde hace mucho tiempo y siempre no me dio exactamente esa reacción biológica, podemos decirla. O sea, a mí sí me fue bien con la... No tengo como esa restricción. El rarito soy yo, creo. Exacto, sí, el rarito sos vos definitivamente. Pero hay muchos tipos de proteína. Mira que me he dado cuenta viendo el mercado, hay proteínas normales, que son la whey proteína normal. Luego están los
las proteínas que son específicamente para subir de peso, tienen una carga calórica mucho más pesada. Vienen en bolsas mucho más grandes, está la proteína vegetal, está la Viper, está la Whey. Entonces sí, o sea, tienen que mirar. Hay muchas opciones. Que se ajusten a su presupuesto. Considerar todo, el tema financiero, el tema no sé qué, el tema del cuerpo, eso como les decimos, o sea, nosotros aquí les damos la información en el podcast, pero ustedes tienen que ir y con criterio aplicarlo a sus hábitos, su día a día y teniendo en cuenta la respuesta de su cuerpo. Entonces, retomamos, tip número 1 del día de hoy, dormir no menos de 6 horas y tener buena higiene del sueño. Dale buen descanso. O sea, dar buen descanso que permite la construcción y el proceso anabólico del músculo. Correcto. Y número 2, ayúdense con la proteína. Es una ayuda muy buena. Es una muy buena ayuda. Bueno, la proteína y las calorías líquidas. Los batidos, les recomendamos mucho los batidos. Los batidos son muy fáciles de tomar. Ahí sí quiero hacer, como estudiante de medicina, me parece importante hacer una aclaración, y es que son batidos con unos índices glucémicos muy altos, entonces disparan mucho el azúcar. Entonces, pues, obviamente, si tú, persona que estás escuchando esto, tienes alguna condición, enfermedad de base, es importante que consultes con tu médico de cabecera o algo antes de realizar o ingerir esto, no porque sean malos, sino porque cada cuerpo es diferente y todos porque tenemos... tiene tanta fruta, la proteína también tiene azúcares, lo que decir, son altos en azúcares y puede tener un efecto contraproducente con una persona que de pronto tenga alguna patología de base. Una patología, exacto. Mira, que sabes que me gustaría, y me parece importante como tercer tip de este podcast, de este episodio, el tiempo. O sea... ¿El tiempo de qué? Darle tiempo al cuerpo. O sea... Ok, sí, completamente. De verdad es la paciencia, no tanto ese desespero, esas ganas de que lleguen las cosas tan rápido. O sea, es normal querer cambiar, es normal querer ver los resultados muy rápido, pero es que eso no es real. O sea, eso no está, hay que aterrizarlo bien como a nosotros, al cuerpo humano. Los resultados toman meses, o sea, se supone que yo leí en algún lado que era como un mes para que vos te des cuenta, o era como 2 semanas para que te lo digan, 3 semanas para que vos lo veas, 4, era como así. O sea, hay que darle tiempo al cuerpo a que haga su magia. O sea, con lo que estamos diciendo, con la ingesta de proteína, con el sueño. Con los 3 pilares. Exacto, con los 3 pilares. ¿Cuáles son? Entreno, alimentación y sueño. Bueno, descanso. Con esos 3 y con un poco de paciencia, yo sé que es difícil, yo sé que a uno le encantaría despertarse y ver como los hombros están ya completamente enormes, pero me parece importante, yo sé que pensás vos, sobre exactamente eso, o sea, tener un poquito como de paciencia con el cuerpo. Sí, creo que es una de las cosas más frecuentes que nos frustra cuando entrenamos, y es pensar que, bueno, ¿cuándo me voy a ver en el espejo como el fisiculturista de mis sueños? O el actor en tal película. Exacto, o sea, son ideas irreales, y hay que entender que, por ejemplo, la ciencia nos dice que en personas que están comenzando a entrenar, la ganancia óptima, o sea, donde una persona dice, wow, estoy ganando masa muscular súper bien, es de 0.5 a 1 kilogramo al mes. Al mes. Eso es, o sea, estamos hablando de 500 gramos de ganancia en un mes. Eso es casi indetectable. Es muy difícil volver en un mes medir que te creció un músculo en 500 gramos. El progreso en términos del gimnasio y del entrenamiento es realmente lento, y entender esto hace que el proceso sea menos frustrante, hace que pues uno pueda tener pues como mayor tranquilidad, entender que es algo que va a tomar tiempo y que cada cuerpo es distinto. También podemos mencionar rápidamente, los hombres tienden a tener un proceso más rápido por la testosterona que las mujeres toman más tiempo en ver resultados. Cosas de ese estilo hay que considerarlas, o sea, hay que entenderlas, aceptarlas y vivir a partir de eso.
Bueno, con lo que decías del progreso, me parece también chévere hablar de cómo lo medimos, o sea, cómo, Es una muy buena pregunta. de verdad, cómo nos damos cuenta de que en realidad yo sí estoy progresando. ¿Vos qué puedes decir de eso por ahora? Bueno, pues mira, mano, en cuanto a la manera de evaluar el progreso, digamos que hay diferentes formas en las que uno puede hacerlo. Obviamente, todas implican llevar registros, porque lo que no se anota no se puede medir. Sí, como la contabilidad de una empresa, o sea, cómo vamos en este año si no lo escribimos. Entonces sí, o sea, me parece como importante lo que es el registro. ¿Qué más? Bueno, me pasó mucho. Pero entonces, ¿el registro de qué? Bueno, no, el registro digamos, las medidas. O sea, puede ser como lo que vos decías, de pronto con una cinta con un metro, pues medir. ¿A vos te funcionó eso? A mí la verdad eso no me funcionó, pero precisamente porque yo en ese momento no entendía lo de las ganancias, por ejemplo, en un mes. Exacto, o sea, O vos de sea, pronto yo me tomaba las medidas, cada 2 horas. sí, cada 2, 3 días y yo decía, ¿cómo es que de una semana a otra nada? No pasa nada. Y no gano 1 centímetro, una cosa, pero ganar 1 centímetro de diámetro en un bíceps no es algo de una semana a otra. Exacto, O de que es un lo día que para decíamos otro. de darle tiempo, De darle tener tiempo, la exacto. paciencia. Pero es una muy buena opción tomar perímetros braquiales, tomar perímetros a nivel de los muslos, Exacto. del pecho, de la cintura. Braquiales es brazos, ¿no? Sí, braquiales es brazos. Son formas, digamos que, de registrar el tamaño de los músculos y todo. Una que personalmente me gusta mucho, y a mí personalmente me hubiera gustado mucho haberlo hecho y no lo hice, es las fotos del progreso. O sea, Es tomarse foto al espejo, intentar que sea el mismo espejo, o sea, intentar que sea así, o sea, el mismo espejo, ¿por qué? Porque necesitas la misma pose, el mismo ángulo, porque eso te ayuda mucho a ver exactamente esos cambios. Eso me gusta mucho porque ahí ves cómo te crece el pecho, porque cuando lo comparas es muy fácil ver, o sea, es muy fácil ver qué te está cambiando, qué no, y ahí también te puede dar como una pista de pronto tenés que entender un poquito más de esto, eso ya es para otro tema de Sí, hablar, de hecho, pero y creo que la razón por la que yo tampoco tuve el privilegio de poder tener fotos desde antes de comenzar, y creo que una de las razones es que a veces uno tiene una relación como poco sana con el cuerpo de uno, donde uno se siente mal con uno al verse al espejo, entonces a uno ni siquiera se le pasa por la cabeza, uy, me voy a tomar una foto en el espejo. pero es Para... importante porque es muy satisfactorio. Exacto. Es muy satisfactorio que amigos míos que lo han arrancado a hacer, me dicen, uy, Manolo, qué chimba yo verme hace 4 o 5 meses y verme y decir, pucha, qué cambio tan significativo, qué cambio tan notable, eso tiene que ser buenísimo. Y aparte que, o sea, uno no necesariamente percibe los cambios de la manera en la que los otros lo perciben, y no hay mejor cosa que para uno de realmente darse cuenta y ser objetivo que tomarte una foto antes de comenzar y a medida que vayas progresando. Exacto. Pero como dice Manu, misma iluminación, mismo lugar, mismas poses, incluso tratar de estar usando la misma ropa. Exacto. Si te pusiste la pantaloneta negra, póntela porque de pronto tu cerebro se le haga más fácil esa notar los cambios. Otra, bueno, con la ropa, de una vez. Sí. Las camisas, los jeans, eso con el progreso empiezan a quedarle más apretada la ropa, la cintura empieza de pronto a crecer, las piernas empiezan a volverse más grandes, entonces los pantalones se vuelven más ajustados. Son como indicios significativos. Y son detalles chiquitos que a veces uno no percibe y que son importantes volverse consciente de ellos. Me pasó mucho, yo cuando empecé a hacer este volumen que les cuento, que les estaba contando en el podcast, es que me tocó cambiar de ropa. Mi papá siempre llegaba con mis camisas. De talla, sí, exacto, me tocó empezar a comprar XL, doble XL, porque madre, o sea, las L's las iba a romper, o sea, sí, listo, pero pues es normal, entonces eso es muy chévere. ¿Cuál? Bueno, se te ocurre uno último, ¿no? Me habías contado. Pues también tenemos lo de la báscula, creo que eso es una opción clásica. Entender que, pues, tratar de pesarse siempre en las mañanas, después de haber ido al baño, eso es lo que llamamos el peso seco. Como estudiante de medicina se los digo, no es solamente una recomendación que hago a las personas que entrenan, es una recomendación que hago en general a todas las personas: conozcan su peso seco, porque cambios en el peso muchas veces también son indicativos de cambios en la salud. No, y también de que es muy fácil cambiar de peso, o sea, con agua,
de pronto no has ido al baño, de Exacto. pronto comiste un poquito más, de pronto, bueno, el agua, el líquido es... El líquido, yo sí he visto que es muy... O sea, uno puede tomarse un litro de agua y entonces pasó de 93 kilos a 97 Entonces pesarse en la mañana después de haber ido al baño, pues claramente sin ropa, sin nada, para poder pues claramente tener una medición objetiva. Exacto. Bueno, y por último, el gimnasio, el rendimiento en el gimnasio. De pronto te das cuenta, arrancaste una semana y tú hacías un ejercicio con 10 kilos y te diste cuenta que, de pronto puedes manejar los 10 kilos más fácil. Ya lo sientes más liviano. Ya no sientes que estás trabajando igual, que Exacto. acabas el 6 y dijiste, bueno, pero ¿qué pasó? No estoy tan cansado. De pronto Exacto. antes puedes hacer 6 repeticiones, ya estás pudiendo hacer 8. Esos son progresos, son mínimos, pero a considerar porque es importante que uno pueda ver su progreso, que uno pueda no sentirse estancado, ¿no? Como, o sea, la gente, a nosotros nos pasa, o sea, uno no siempre está motivado. Y si uno no ve esos resultados, es muy difícil decir, pucha, esto está funcionando de verdad. Entonces, bueno, para cerrar, así conclusiones, ahí les dimos otros Entonces tips. retomemos todos los tips. ¿Cuáles son, mano? El del sueño, descansar bien. El tema de la proteína como una ayuda esencial nos parece muy importante. Las calorías líquidas, la paciencia, muchachos, muy importante la paciencia, acuérdense de eso. Si se lleven algo de este podcast, llévense eso. O sea, ahí dicen por ahí que las cosas buenas toman tiempo. Exactamente, muy bueno, me gusta bastante. Y bueno, y al final de cómo medirlo, porque es muy importante, porque a todos nos ha pasado y me han comentado, gente que me ha comentado que es que no lo logran, no veo progreso. Entonces de pronto no logran ver el progreso tan grande que ellos esperaban, pero concéntrense más en esas pequeñas cosas. Pueden ser minúsculas, pueden ser chiquitas, pero ahí están. Siempre van a estar ahí. Son importantes que las reconozcan y las tengan en cuenta para que no pierdan ese momentum y porque al final el gimnasio es un tema de que vas en el movimiento y por eso hablábamos antes de los amigos, de poder ir con ese tema. Es un constante cambio, aprendizaje. Exacto. Entonces, pues sí, esa fue la segunda parte de cómo subir de peso. Si tienen dudas, déjenlos en los comentarios, cosas que nos quieran decir. Por favor, si les gusta el contenido, nos ayudaría mucho que nos sigan y que nos difundan, de que lo muestren a otras personas que de pronto les interesen. Nos ayudaría muchísimo, porque al final de cuentas esto no es por tanto de nosotros aquí estamos hablando de lo que nos gusta, es por ustedes, a nosotros. Exacto. De verdad, nosotros nace esta idea de parte de nosotros porque queríamos ayudar, queríamos tocar una gran población de personas y ayudarlas con este tema del gimnasio que puede llegar a ser aterrador y hay mucha información y eso es lo que estamos intentando hacer en estos episodios, desglosar la información para que ustedes la puedan entender y enriquecer su conocimiento de una manera mucho más fácil. Exacto. Pues nada, eso era. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre y nos vemos entonces la próxima semana en un próximo episodio. Nos vemos.